las... Recording is on. Listo. Entonces, mi Juana, vayamos a salir, entonces, porfa. En la guía que yo les envié de Q10, empieza a hablar sobre el marco conceptual y o teórico y dice origen de la filosofía. ¿Estás observando el cuadro? Profe, pues en la pantalla no, pero sí visualicé un poquito la actividad hoy. Bueno, entonces vamos a hacer esto más fácil y les voy a compartir la pantalla. ¿Me avisas, por favor, cuando la estés observando? ¿La estás observando? Sí, profe, ahí ya la estoy viendo. Listo. Entonces, de este cuadro que estamos observando dice origen de la filosofía, cuándo, dónde y por qué, ¿verdad? Nos dice cuándo. Nos dice que en el siglo sexto antes de Cristo, ¿dónde? ¿Me puedes leer dónde comenzó el origen de la filosofía, porfa? En las colonias griegas de Asia Menor, Perfecto. ¿Por qué? porque si mal no estoy, ahí fue donde apareció el primer filósofo, que fue, Sí, se me olvidó el nombre de él, eh, Pitágoras. sí, Ok. Además, en el cuadro estamos observando los factores, porque dice que los factores fueron económicos, culturales y políticos. Entonces, vamos a empezar a leer después del cuadro de origen de la filosofía. Lo voy a bajar y tú me dices si lo puedes visualizar bien para poderlo leer. ¿Ahí lo estás viendo bien? lo veo un poco borroso, profe, no sé si es por el internet. Ok. Entonces te voy a leer y tú vas siguiendo ahí. Es más, creo que lo puedo ampliar para que lo puedas ver, porque creo que está como muy pequeño. Ahí, mucho mejor. Sí, profe, pues a mí me mejora un poquito más. Ok, entonces, corazón, por favor, ayúdame con la lectura. Te escuchamos. Dice, el pensamiento filosófico se constituye como sabiduría porque busca una explicación del mundo a partir de la razón. Esto en oposición a la explicación religiosa y mítica de los fenómenos naturales y humanos. Antes de ellos, la concepción mitológica servía para interpretar el mundo, para ofrecer una explicación de los fenómenos y problemas. De alguna manera, esta explicación mitológica satisfacía la curiosidad del ser humano, pero no servía para Sí, explicación mitológica pero no satis... servía para conocer, Espérame. Me perdí. te voy ayudando, pero no servía para conocer ni intervenir en la realidad, ya que la explicación fantástica conducía a esperar únicamente el favor de los dioses, pero mantenía pasivo al ser humano. ¿Te ubicaste? Sí, ya, profe. Ok, De, continúa, corazón, por favor. de esta manera, el ser humano estaba retado a superar lo mitológico para situarse en un mundo que le resultaba hostil en vista de la cantidad de fenómenos naturales, inexplicables o incontrolables. Entonces Ok, surge el gran salto, el triunfo de la ingeniería humana, que, superando los mitos y ficciones, fue capaz de penetrar en las cosas mediante el ejercicio de su razón,
Para explicar los fenómenos de la naturaleza, así se posibilitó, Perdón. dime, ¿Sí? La intervención en la realidad y la consecuente transformación del mundo en función de alcanzar una vida mejor. A este triunfo de la inteligencia se le denominó episteme, sabiduría o filosofía. Ok, observaste el cuadro donde estamos haciendo unas diferencias y semejanzas entre el mito y el logo, ¿verdad? ¿Lo estás observando? sí, profe. Listo. Entonces, vamos a analizar primero esta tablita para que sea mucho más fácil de poder socializar todo lo que vamos a ver de filosofía. Y dice, diferencias y semejanzas del mito y el logos. Antes de comparar, debes definir mito y logos. Entonces, en este mito y logos, ¿para ti qué es un mito? Un mito es como una creencia antigua de algún ser que no es real. Ok, un ejemplo. Los dioses griegos. Dime. Un dios griego como Zeus, como Ok, Atenas, ok. creo que era un dios, no me acuerdo. Y logos, ¿qué crees que puede ser logos para ti? Mm, ¿Sabes no qué es? sé. No, eso sí no sabría qué es. Bueno, pues logos es una palabra griega y puede ser entendida como en varios argumentos filosóficos. Más basada, digamos, cuando a ti te dicen la capacidad humana, ¿cierto? Que muchas veces, no sé si has visto y tenemos que ver esa película y se las voy a colocar a ver, que muchos de los filósofos son ateos, ¿verdad? O sea, no creen en nada religioso ni creen en que Dios creó y que entonces todo es un pecado cuando ocurren los terremotos, las cosas sobrenaturales y demás. Y entonces acá empezamos a ver entre lo mito, ¿cierto? Que es lo fantástico que tú dices, y el logos. Entonces, si nos damos cuenta en el numeral 1 dice, en el mito explica la totalidad. Minelogos explica la totalidad, ahí veremos que están, en ese punto están como en una balanza, están iguales, ¿cierto? Tienen los mismos conceptos. En el número 2 dice, se da en toda la humanidad desde que tiene capacidad narrativa. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Porque si tú te das cuenta, desde primaria nos están diciendo que es un mito, el mito, muchos mitos, ¿cierto? Y hay muchos escritos de los mitos que de una u otra manera han llegado hasta nosotros, de generación en generación, ¿cierto? En el Logos, en el 2 dice, surge en Grecia en el siglo VI antes de Cristo, supone un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, señora. Léeme el número 3, por favor. De logos, Sí, de mito. de mitos. Se sirve de la imaginación. Porque muchos de los mitos uno le pueden decir muchas cosas, pero no sabemos si fue real o es imaginación de alguien que por allá estaba como desparchado y quiso como imaginar algo y empezarlo a difundir, ¿cierto? Y ahora léeme logos, el número 3. Parte de la experiencia y utiliza la razón. Ahí tú que estarías más, si a ti te dijeran, te voy a decir un mito y un logos, ¿a qué le creerías más? ¿A mito o a logos? Hablando del número 3. Al, a logos. A logos, ok. En el número 4 de mito dice lenguaje imaginativo y fantasioso, mientras que en logos dice es un lenguaje abstracto y racional. ¿Bien? En mito, léeme el número 5, por favor, Juana. Personalización de las fuerzas de la naturaleza. Y en el logos, Dice, las fuerzas de la naturaleza no tienen carácter personal. muy bien. Sexto, mito. Mm, La naturaleza debe depender de la voluntad de los dioses es caótica. Y en Caótica. el Y logo en logos, dice,
Dice, la naturaleza se caracteriza por la necesidad y es ordenada, cosmos. Sí, dice Muy ahí, es que bien. no veo bien. Sí, sí, ahí bien. El 7, porfa. El mundo no tiene leyes, no hay regularidad. Primero la... ¿Qué dice ahí? Prima la arbitrariedad. Sí, es que Ok. casi no ¿Y se el ve, profe. logos? Ok. Uy, profe, Y no el lo logo veo. dice, El la internet lo estoy psiquis viendo es borroso. una total, ahí te ayuda a leer. La psiquis es una totalidad ordenada, regida por leyes. La ley que rige todo lo real es el arjé, principio último de lo real. En el octavo, el mito dice, acude a lo trascendente, mientras que el logo se fundamenta en lo inmanente. El mito, el noveno, se basa en la tradición oral o escrita, lo que les estaba comentando. Entonces, uno encuentra mitos escritos o sencillamente nuestros abuelos, nuestros padres nos han llegado a comentar en algún momento, o nuestros profesores, los mitos, ¿cierto? Y en logos, la tradición es un criterio. Se basa en la observación y en la coherencia racional. En lo último dice, los dos son formas de responder a todas las cuestiones que se plantea la humanidad. Intentan dar respuesta a la perplejidad ante la universalidad de hechos humanos y naturales. Nicolás está en ese momento. Nicolás. Buenas noches, sí, profe. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Profe, lo que pasa es que en el computador a mí no me sirve el micrófono, pero estoy en el celular para el micrófono, entonces pues por eso hay dos como con el mismo nombre. Listo, no te preocupes. Lo importante es que estás conectado y sí es muy importante que tengan el audio para poder socializar y lo que le decía Juanda, que no sea como solamente yo hablando porque empezando que filosofía no es como un tema tan chévere. Entonces la idea es que podamos socializar y podamos hablar para que no sea tan monótona la clase. Perfecto. Nico, en este momento estás observando la pantalla. ¿Me puedes repetir, profe? Claro que sí. En este momento estás observando la pantalla. Estoy compartiendo pantalla. ¿Puedes visualizar? Sí, señora, profe. Listo. Ayúdame a leer el pedazo donde tengo ahí. Son varios los factores que permitieron. Son varios los factores que permitieron el surgimiento de la filosofía en Grecia. Veamos. También ese pedacito, profe, el Sí, punto 1 y porfa. 2. Sí. Factores económicos y comercial. La Ujú. filosofía aparece en la ciudad, que es un centro político, pero también comercial. Grecia era un país muy pobre y sus habitantes estaban abocados a inmigrar, a comerciar y ay, a comerciar con otros pueblos, a crecer colonias lejanas, a conocer otras costumbres y otros dioses. Eso permite, eso permite una reflexión, una flexibilidad intelectual, Sí. que dice ahí, se ve borroso, Imprescindible. para el desarrollo de la filosofía. Ok. Entonces, démonos cuenta que anteriormente estábamos leyendo que hubo tres factores que hicieron para que pudiera surgir la filosofía, el origen de la filosofía. Uno de ellos, y deben tener en cuenta para el examen final, es el factor económico, que como estaban tan pobres, Grecia era un país tan pobre, pues la gente necesitaba pues obviamente subsistir, buscar su comida y buscar otros puntos para poder salir a comerciar los diferentes alimentos o lo que ellos estaban comercializando para poder surgir y tener como otra cultura, buscar más cultura, ¿cierto? En el factor 2, ¿cuál es, Nico? Léelo, por favor. Factor social. En Grecia la ciudad se gobierna desde el área agora. En la plaza Desde el pública, ágora. desde el ágora, sí. En la plaza pública donde la verdad se pone a debate porque el poder está más cercano y puede discutirse. Mientras Egipto es un imperio y el faraón
vive lejos y el faraón vive lejos. La ciudad produce proximidad. Proximidad. Muy bien. Acá sigues. Aunque Grecia fue una sociedad esclavista, paradójicamente el sistema produce ocio, que según Aristóteles es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, no démonos cuenta que fue lo económico y lo social. Es como cuando acá se va a postular diferentes presidentes. Unos van por un partido, otros van por otro partido, y de una u otra manera cada uno quiere defender, ¿cierto? A su personaje, a su político, entre comillas. Entonces empieza a surgir este debate, ¿verdad? En el debate, en el punto número 3, Juanda, por favor, ayúdanos a leer el factor religioso Factor religioso. En Grecia, los dioses son de la no, de la ciudad. son de la ciudad y cada ciudad tiene es que me conecté en el teléfono. Sus propios dioses y su estructura sacerdotal. No hay un cuerpo organizado de sacerdotes que puedan impedir el debate público mediante dogmas sagradas. Ok, gracias. Nico, ayúdanos con el 4, por favor, permíteme, te lo ubico. 4, factor educativo. Factor educativo. En general, los ciudadanos griegos sabían leer y escribir, porque algunos cargos políticos se otorgaban por sorteo y eso les daba un cierto nivel de responsabilidad ante la ciudad. Aunque la educación daba gran importancia a la gimnasia y a la música, básica para sociedad guerrera. El hecho Ujú. de que existieran incluso un cierto comercio de libros atestiguado desde el SV. Desde el siglo V. Ah, sí, es, es del siglo V, como mínimo muestra una sociedad compleja. Muy bien, gracias. Juanda, factor geográfico. Grecia se encuentra en una posición geográfica privilegiada en el mar Mediterráneo, lo que lo convierte en un puente natural entre los pueblos de Oriente y Occidente, por lo que su sociedad logra sintetizar los avances de las culturas de ambos lugares. Perfecto. Y el último, se los ayudo a leer. El factor cultural. Los griegos tuvieron contacto con otras civilizaciones, especialmente con los de Oriente, las cuales se considera influenciaron notablemente el pensamiento griego. Algunos consideran que fue China la cultura que más influenció la filosofía griega. Por eso, algunos historiadores del pensamiento filosófico consideran que la filosofía desarrollada en Grecia no es original. Vamos a observar este video. ¿Ustedes pudieron observar el video? No. Profe, una preguntita. Ahí es donde es que yo me metí a Q10, pero no me aparece la guía. Entonces la estaba buscando. Entonces, ¿No te pareció qué, corazón? la guía. Ay, ¿por qué? Te metiste en filosofía. Ahí dice filosofía y dice contenido 1, tarea 1. ¿Lo observaste? Profe, lo que pasa es que yo estoy en Q10, ahorita estoy en Q10 y no me aparece ninguno de su filosofía, entonces yo me imagino que no debo estar como en el curso ahí metido, ¿sí me entiendes? No. Sí, debes buscar el 1, corazón. Ahí dice filosofía 1. Juan, Dime, ¿lo profe. puedo estar hablando Nico o Juana? Dime, profe, que no te escuché bien. ¿Encontrar bien el taller? ¿Tú sí pudiste encontrar rápidamente el taller? Sí, profe, yo sí lo encontré rápido. Pues como te dije, yo alcancé a adelantarlo un poco. Llegué hasta el punto 5, creo. Son 10 puntos, ¿no? Sí, señora. No, Y profe, pudiste observar, sí, mi amor. no, es que si quieres te comparto pantalla.
pero no me aparece el filosofía, el curso. ¿Ya me entendiste? Ay, Dios, comparte, a ver. Espérame. Tranquilo, igual no te preocupes, que si no te aparece ahí en el taller, mañana hablamos pero es muy raro. Pero bueno, cuando termine la clase yo te colaboro, no te preocupes. Y si quieres a través del WhatsApp, te envío también el taller para que lo tengas mientras miramos, porque ustedes deben subir los talleres a Q10 para yo poderlo revisar, ¿listo? Sí, profe. O por el grupo también, no hay problema. Sí, por el grupo te lo voy a compartir, pero como lo debes subir al Q10 porque todo debe quedar en evidencia lo que estamos realizando, entonces yo te lo paso al grupo mientras tú miras cómo, o yo te ayudo mañana para que puedas encontrar la guía, ¿listo? Ok, profe. Ahora esperen porque esto está más lentis. Ay, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Bueno, mientras esto va cargando, les voy explicando. Este taller lo deben entregar antes de la próxima clase, que es el martes. Es decir, deben entregarlo deben entregarlo el día miércoles, porque las clases son los jueves, entonces deben entregarlo el día miércoles. ¿Listo? ¿Por qué el miércoles? Porque el miércoles yo debo leer cada uno de los talleres de ustedes, punto por punto, y poder con ese taller socializar para la próxima clase. ¿Listo? Ok, profe. Chicos. Listo. Necesito por favor que para la próxima clase vean la siguiente película. Se les voy a compartir en el grupo, pero si quieren van tomando apuntes. Se llama Dios no ha muerto. Y es una película que trata mucho, ¿no?, de filosofía y demás. Entonces la van a ver. Es una película chévere. ¿Ya la han visto? ¿La han escuchado en algún momento? No, profe, yo no. ¿O nunca? ¿No? Bueno, pues genial. La película es súper, súper genial. No se van a aburrir. Entonces, Dios no ha muerto. La buscan, por favor, y la vamos a socializar para la próxima clase. ¿Listo? ¿Por qué no me sale esto con este link? En este momento están viendo décimo, ¿verdad? Sí, señora. No, profe. Ok. Dime. Yo no estoy viendo décimo, yo estoy viendo 11. Ah, bueno, pues sí, profe. Lo que pasa es Ok, que, no pues a mí me hay lío. dice Igual, décimo hasta y mitad de 11. año en un colegio. Y me dijeron que yo este año terminaba, pues Sí, ya salía, ¿no? sí. Pues entonces ahí sí no sé yo si yo haya entrado a décimo o a 11, profe. Ajá. Ok. Igual ustedes están haciendo con nosotros décimo y 11. ¿Listo? Entonces, las temáticas que nosotros vemos como docentes, vemos las dos, como los 2 años, para que no haya problema al momento de que vayan a presentar el ICFES, ¿listo? Entonces, no te preocupes. Esto es décimo y 11. Mientras carga nuestro bello y hermoso video, recordemos que las filosofías tienen algunas características. Este punto que están viendo acá de Albert Einstein tiene algunos conceptos que vienen dentro de la guía. ¿La vieron? Que les dije averiguar los conceptos de qué es racionalidad, crítica radical, sistematicidad y demás. ¿Lo observaron? Bueno, Juan David. No, profe, yo no alcancé a llegar a ese punto. Listo. Entonces, para que vayan sabiendo, Nico, este es uno de los puntos de la tarea y es averiguar los conceptos, qué quiere decir racionalidad, qué quiere decir sistematicidad, crítica radical y demás. Creo que esto ya...
Espérense. Aunque la ¿Ahí alcanzan a escuchar? filosofía en Grecia y en aquel momento todavía la y la ciencia eran una misma cosa, no fuera un milagro, sí supuso un trascendental ¿Ahí están paso escuchando? Sí, señora. la superación paulatina de los mitos antropomórficos. Ok. Aunque la aparición de la filosofía en Grecia y en aquel momento todavía la filosofía y la ciencia eran una misma cosa, no fuera un milagro, sí supuso un trascendental paso adelante. La superación paulatina de los mitos antropomórficos y de la inteligencia práctica técnica en favor de una reflexión que maneja abstracciones y que es de carácter teórico y general. Este paso fue dado en Occidente únicamente por los griegos. ¿Por qué precisamente por ellos? Aquí, en Jonia, había una gran cantidad de islas y ciudades recién colonizadas. La libre investigación se hizo posible. Estaba más allá de las fronteras de los imperios. Los mercaderes, turistas y navegantes de África, Asia y Europa se reunían en los puertos de la Jónica para intercambiar mercancías, leyendas e ideas. Hubo un fuerte e impetuoso intercambio de tradiciones, prejuicios, idiomas y dioses. François Châtelet escribió: la filosofía es la hija de la ciudad y de la democracia. Entre ciudadanos libres, que no reconocen más amos que las leyes a las que han consentido, que discuten en común las decisiones que se han de tomar, que aceptan para resolver los asuntos privados el arbitraje de los tribunales, y que no aceptan más dominación que la de un príncipe abstracto y público, plenamente inteligible, la ley, el nomos. Ni en las civilizaciones rurales, ni en los grandes imperios asiáticos, en los que domina la arbitrariedad del soberano, pudo surgir filosofía alguna. La ley escrita supuso ya un elevado grado de abstracción, un punto de referencia racional sobre el cual se puede discutir. La libertad del ciudadano, que le permite el ocio, condición esencial para el filosofar, según Aristóteles, se apoyaba sobre la existencia de esclavos. El desprecio de la actividad manual tuvo como consecuencia el escaso desarrollo de la técnica o de ciencias como la física o la química. Y aquí el increíble testimonio de Xenofonte. Tienes razón, Clitóbulo, pues los llamados oficios manuales están desacreditados y lógicamente tienen muy mala fama en nuestras ciudades, ya que dañan el cuerpo de los trabajadores y oficiales, obligándoles a permanecer sentados y a pasar todo el día a la sombra, y algunos de ellos incluso a estar siempre junto al fuego. Y al afeminarse los cuerpos, se debilitan también los espíritus. Los oficios llamados manuales, sobre todo, no dejan tiempo libre para ocuparse de los amigos y de la ciudad, de modo que tales obreros tienen mala fama en el trato con sus amigos y como defensores de su patria. Hay otro hecho importante, la introducción de la moneda en el siglo VII a.C., una invención importada de Lidia. No solo transforma la economía, sino que crea un nuevo sistema abstracto y un nuevo tipo de valor no basado en preferencias subjetivas. La moneda, al igual que la ley escrita, contribuyó a desarrollar la capacidad de abstracción de los griegos. Además, la religión griega poseía unas características muy especiales. Carecía de un sacerdocio estable que garantizase una ortodoxia doctrinal. Los mitos no eran coherentes entre sí.
ni tampoco de creencia obligatoria. Para los griegos eran menos importantes las creencias que las prácticas de culto. Junto a las versiones de Homero y Hesíodo encontramos todavía otras muchas. Ferécides de Siro, por ejemplo. Todas ellas distintas entre sí. Nada tiene pues de extraño que surgieran, por un lado, intentos de interpretaciones alegóricas o racionalistas de los mitos, ya desde el siglo VI con Diágenes de Regio, o, por otro lado, que se desechasen los mitos para buscar otro tipo de explicaciones. Así, las insuficiencias de la religión griega posibilitaron la aparición de un pensamiento de otro tipo, la reflexión racional, la filosofía. Finalmente, hay que recordar que la polis griega era una ciudad abierta a todo tipo de influencias culturales. En Jonia, especialmente, confluían las influencias científicas y religiosas de Asia Menor y de Egipto. Ello suponía no solamente un enriquecimiento, sino también una relativización de la propia cultura que imponía la necesidad de crítica. Más tarde, Atenas se convertirá en el lugar al que acuden los espíritus más inquietos de la época. En el próximo capítulo de Leyendo Historia de la Filosofía, vamos a acercarnos a los primeros filósofos griegos. Thank you very much for Ok. ¿Quién me quiere hacer un recuento de lo que vimos en el video versus cuando comenzaré el taller? Dime, ¿Nico o profe. Juanda? ¿Quién quiere hablar acerca del video con respecto a la lectura que tuvimos al principio? De todo lo que hablaron en el video, relaciónalo con el taller que estábamos leyendo en este momento, con la guía. ¿Quién quiere hablar? ¿Acaso Nicolás? ¿Juanda? Dime, profe. Cuéntame acerca del video, ¿cómo lo relacionas con el taller que estábamos viendo? Pues según el ¿Qué escuchaste video, en el yo video? vi que estaban hablando sobre el lugar donde nació la filosofía, quien, pues, entre comillas, la creó, que fue, pues se me olvidó otra vez el nombre, Aristóteles. Eh, Sí. Hablaron sobre el sistema económico, hablaron sobre el sistema político y que se asemejaba muchísimo a la actualidad. ¿Qué es lo que veníamos ahorita hablando, verdad? Dime. De eso era lo que veníamos hablando, lo es que dieron el origen de la filosofía en cuanto a lo económico, a lo cultural, a lo religioso y otros temas, ¿verdad? Sí. Sí, profe, casi a todo. Ok. Dime. ¿Quieren iba a hablar? Ok. Entonces, listo. Ayúdame a leer entonces este pedacito hasta definitiva de razonar. Nicolás, porfa. Una de las características. Una de las características fundamentales de la filosofía es la real racionalidad, ya que la fuente del saber filosófico es la razón. El saber filosófico no puede depender de ninguna cualidad privilegiada que posee tan solo algunos seres humanos, ni de un mensaje enviado por los dioses. La filosofía nace del ejercicio de la razón. La filosofía está, por lo tanto, al alcance de todo ser humano que esté dispuesto a realizar el esfuerzo de pensar de sí mismo, de argumentar, en definitiva, de razonar. Ok. Juanda,
Ayúdame por favor con lo que sigue. Permíteme por favor, lo bajo un poquito. Dice, la filosofía es totalizadora, el saber filosófico o el saber al que aspira la filosofía. Tiene como rasgo característico el de ser un saber que trata de la totalidad de las experiencias humanas. Continúa, Juanda, por favor. Es decir, Es decir, es un saber integrador que trata de dotar a la totalidad de la experiencia de un sentido. Esta caracterización de la filosofía la diferencia de las ciencias particulares que tienen un campo de actuación delimitado de antemano. Así, por ejemplo, la geometría trata del espacio puro, la física de las propiedades de la materia y de las leyes que rigen su comportamiento, etcétera. Ese carácter totalizador le otorga un carácter de universalidad a la filosofía, ya que busca explicaciones generales aplicables a la realidad como totalidad. ok, continúa, Nico. El profe, me perdí en dónde. Tienes que seguir la lectura, corazón hermoso. Vamos en, la filosofía es un saber radical y último. La filosofía es un saber radical y último, es decir, la filosofía busca los fundamentos últimos o el sentido último de la experiencia humana. Eso es lo que quiere decir que la filosofía es un saber radical y último, que va a la raíz de los problemas, que pretende explicar lo real después de sus raíces, reconstruyendo el proceso de su génesis y ofreciendo una explicación más allá de la cual no se puede llegar. Por esta razón, la filosofía es un saber que se autojustifica o se autoniega en caso de descubrir que no hay principios últimos desde los cuales dotar de sentido a la totalidad. Ok, Juan David. Por ser un saber que se autojustifica o autoniega, decimos también que la filosofía es un saber autónomo. Esto es, no puede estar delimitada por nada fuera de sí misma, porque ninguna experiencia humana cae fuera de la filosofía. Ok. Nicolás. La filosofía es una disciplina Crítica. crítica que puede que pone en duda todos los fenómenos hasta alcanzar la claridad de ellos. Esta crítica comienza con el asombro y la interrogación. El actor del filosofar Filosofar. es un acto de constante cuestionamiento para buscar el porqué y la claridad de las cosas. La búsqueda de respuestas a un interrogante nos enfrenta a nuevos interrogantes. La filosofía es entonces una búsqueda constante de la verdad. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Yo creo y estoy segura que todos en algún momento hemos tenido en nuestras cabecitas alguna pregunta del porqué de las cosas o buscar alguna verdad, ¿verdad? Como por ejemplo, de dónde salieron los apellidos. Bueno, muchísimas cosas que uno puede llegar a tener en algún momento de la vida, alguna pregunta que no es tan fácil encontrarla ni en los colegios, ni en la universidad, ni demás, ¿verdad? Esto lo van a anotar en sus cuadernos y lo voy a anotar yo también. Para la próxima clase me van a decir 3 preguntas que ustedes en algún momento de su vida se hayan preguntado, hayan querido buscar una verdad para esa pregunta, ¿listo? 3 preguntas, ¿claros?
Se los voy a escribir en el grupo para que no se les vaya a olvidar. ¿Claros hasta ahí? Nico, Juan. Sí, señora. Señora, profe. Listo, ahí ya lo anoté. Vamos a seguir, entonces les ayudo yo un poquito. La filosofía ha sido calificada por algunos como un saber especulativo o puramente teórico, pero no es así. La filosofía se aplica a la vida cotidiana, a los problemas y situaciones que debemos afrontar en el día a día. Todos los días debemos tomar decisiones, algunas de ellas trascendentales para nuestras vidas. La filosofía nos brinda las herramientas para enfrentar esa cotidianidad de manera racional, crítica y autónoma. Por todo esto, podemos decir que la filosofía puede llegar a ser un saber práctico. Ahí ya les están dando qué es praxis, para que vean. Nico, ayúdame con lo que sigue, porfa. Nico. Ya, profe, qué pena, es que casi se me apaga el computador. Está intentando. Suele pasar, amor. Tú tranquila, es que estas clases virtuales son así locas. Ayúdame, por favor. Eh, a esto, Sí, señor. a esto podemos agregar que la filosofía es un saber metódico y sistemático, ya que utiliza un método para alcanzar la verdad. Son varios los métodos filosóficos que se han planteado. El método mayéutico, Sócrates. La dialéctica, Platón, Hegel. La duda metódica o duda cartesiana, Renato Descartes, entre otros. Ok. ¿Sigo? Sigue. Finalmente, Finalmente podemos decir que la filosofía es una cosmovisión, ya que nos permite construir una forma de ver y comprender el mundo, es decir, nos permite construir una cosmovisión completamente. Tu saber ingresa al ya. siguiente link. Hasta ahí ya. Calma, 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 amor, calma, calma. Listo, entonces, acabamos con el taller que vamos a hacer, amores míos. Entonces, en las actividades que ahora cuando terminemos la clase, Nico, me recuerdas para poderte ayudar a buscar el taller de filosofía. Uno de los puntos dice, ¿qué es filosofía? Acá necesito, amores, que por favor, y esto se los voy a pedir encarecidamente. Yo soy una de las profesoras que más molesta en ortografía. Los trabajos no me lo presentan en computador, todo a mano, a mano. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Señora profe. Gracias. En cuestión de ortografía, entonces yo siempre empiezo a bajar milésimas por cada error ortográfico, así que pilas con ortografía. Entonces, en esto de filosofía, por favor, traten de hacerlo con sus palabras. La idea es que no busquen, una de las razones por la que yo no busco hacer los trabajos en computadores para que no hagan copy-paste. Buscan en Google, copian, pegan y no saben lo que escriben. Por este motivo, a mano. Y traten de hacerlo como con sus palabras. ¿Listo? La otra pregunta que dice es, ¿qué significa etimológicamente la palabra filosofía? 2. ¿Dónde se originó la filosofía? 3. ¿Qué explica y de qué se ocupa la filosofía? 4. Lee el siguiente texto y escriba un comentario crítico acerca de esta reflexión filosófica. Este punto lo vamos a hacer en este momento. En ese momento lo vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a realizar es el siguiente punto. Esto, espérenme, yo tomo apuntes de lo que ustedes me van a decir. Igual lo vamos a hacer acá en clase, pero lo vuelven a hacer en el taller. ¿Listo? ¿Me hago entender? Sí, señora. Ok. Entonces, dice que leamos el siguiente texto y vamos a hacer un comentario crítico. Obviamente todo el mundo tenemos diferentes puntos de pensamiento y de maneras diferentes de expresar
La idea es que ustedes mismos sean autónomos y puedan hablar, decir su comentario crítico o la reflexión filosófica. Y dice, la filosofía es el movimiento por el que no sin esfuerzo y tanteos y sueños e ilusiones nos desprendemos de lo que está adoptado como verdadero y buscamos otras reglas de juego. La filosofía no es sino el desplazamiento y la transformación de los marcos de pensamiento, la modificación de los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de otra manera, para hacer algo otro, para llegar a ser otra cosa que lo que se es. ¿Listo? Van a volver a leer ustedes en sus cabecitas y les doy 2 minuticos para que piensen y me digan cuál sería el comentario crítico que ustedes tendrían a esta reflexión filosófica. Con este punto tendrían 5 puntos de nota para la filosofía. Léanlo y tienen 2 minutos. Queda 1 minuto. Profe, ¿puedes correr el mouse un poquito, por favor? Ay, perdón. Ya. Listo. ¿Quién quiere comenzar? Profe, yo.
Es crítico, ¿sí o Juan no? David. Juan David. No, Nicolás. Ay, perdón, amor. Nicolás, ¿cómo es tu apellido? Para, Listo, Nico, te escuchamos. pues, respecto al tema, como al texto, o sea, yo diría que para qué, o sea, ¿para qué existe la filosofía? O sea, no le veo sentido porque las cosas están como ya están. ¿Sí me entiendes? O sea, es como curioso preguntarse cosas que uno no sabe, como por ejemplo tú lo dijiste ahorita, de dónde vienen los apellidos. Esa pregunta yo creo que nos pone tanto a cabecear que diría como que no, yo para qué me pongo a buscar eso si ya, o sea, sería como bacano saber de en serio de dónde vienen los apellidos. Debe haber una respuesta lógica, pero Ujú. es Bueno, y como, hablando de eso, ¿tú no tienes, nunca te ha surgido una pregunta en tu cabecilla? Nunca. no, mira que no, No creo. no, no, se lo juro, profe. Yo creo que sí, sino que tú mismo te lo estás diciendo, como que, bueno, pues sí, qué pereza ponerme a buscar en qué podría cambiar el mundo si yo busco esa respuesta. Es más o menos lo que te entiendo. Exactamente. O sea, Ok. si las cosas están, es por algo, debe haber una respuesta que nosotros no la sabemos, que sería bacano cómo saberla bien, pero de así buscarla. Y ahí es cuando tú empiezas como, hay preguntas que en serio como que no te dejan dormir y hasta que no sepas la respuesta, no puedes estar tranquilo. Entonces, pues ahí mismo dice que cambia como lo adoptado, lo verdadero, a lo como, ay, ¿cómo decirlo? Como al pensamiento que tú ya tienes de una cosa y lo cambias radicalmente a otra cosa y ahí es cuando empiezas a preguntarte miles y miles de cosas y una pregunta llega a otra y así sucesivamente. Ok, se arma un rompecabezas así gigante que mejor dicho, pues al no loco. Exacto. Ente, Ok. digo, En digo. tu posición, Juanta, ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo o qué, por qué posición crítica Pues, tienes tú al profe, respecto? la verdad, la filosofía, pues a mí sí me sirve, Sí. porque la filosofía a uno le da respuesta a lo que uno no le tiene respuesta, pero al mismo tiempo le da una pregunta. O sea, no siempre le responde todo. Ajá, Como por ejemplo, otra pregunta que uno, bueno, más de una persona se ha hecho es ¿qué pasa después de la muerte? total. Según la religión, uno reencarna en otra persona, pero Ujú. ¿será que eso sí es verdad? O sea, entonces ahí es donde empieza a jugar el pensamiento de nosotros, de los filósofos, y empiezan a darle una explicación, pues, entre comillas, lógica a esa pregunta o a cualquier pregunta así como inexplicable que tengamos. Yo creo que ese es el fin de la filosofía, Ok. tener como una respuesta, pero al mismo tiempo preguntas sobre algo. Yo estoy bien de acuerdo con Juanda, digamos que, y a veces con Nicolás, sí, de pronto los dos tienen razón, de pronto cuando uno está buscando respuesta, no siempre te dicen, no, lo que usted está buscando es esto. Muchas veces de esa respuesta surge otra pregunta, y de esa pregunta se va a demorar un lapso bastante larguito muchas veces, mientras uno empieza a atar cabos y a mirar. Esa pregunta que dijo Juanda, por lo menos, más de uno no la hemos hecho. Me incluyo en ese cuento. ¿Qué pasa después de? Porque dicen, digamos que hay un punto, no sé si ustedes han leído de metafísica, ¿han escuchado algo de metafísica? ¿Ninguno? ¿Aló? No, profe, ¿No has escuchado nunca de metafísica? ¿Y Juan no, David tampoco, ni Nicolás? No escucho. ¿Me Disculpa, mi escuchan? profe, se me sacó la reunión. Ay,
caray, que estábamos hablando de que ustedes en los dos puntos tienen razón. Digamos que es muy bueno tener preguntas. Chéverísimo no tener unas preguntas y poder llegar a buscar la respuesta, que muchas veces de esas respuestas surge, por lo general, otra pregunta, ¿cierto? Que más de uno, y comentaba que yo me incluyo en ese grupo de personas que nos hemos preguntado qué pasa después de la muerte. Y esto pasa cuando perdemos a una persona querida, a un ser amado, que uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Y que les estaba preguntando si han escuchado alguna vez de metafísica. ¿Han escuchado algo de metafísica? No, profe, la verdad no. Ok, y Juan David. Pues sí me suena, profe, pero no sé qué sea. O sea, es que en el colegio, bueno, antes de retirarme, la profesora nos alcanzó a decir algo sobre la metafísica, pero no me acuerdo muy bien. Ok. En la metafísica se habla muchísimo sobre los cuerpos cuando el cuerpo se va, pero el alma sigue. Y en metafísica dicen que cuando el ser humano muere, el alma empieza como a subir lentamente y es cuando dicen que recorren los pasos, que muchas personas cuando mueren, que se siguen escuchando cosas o se les presenta a alguien y hay mucha controversia por lo mismo, porque unos dicen, no, yo no creo en eso. Las personas que de pronto hemos experimentado esa sensación de perder a una persona amada y sentirla o sí, como que sentir que esa persona está recorriendo los pasos, muchas veces lo asocian a que uno está como muy, ¿cómo sería la palabra? Como muy en su duelo y siente que esa persona no se ha ido, ¿cierto? Y la metafísica muchas veces habla de esto. Metafísica es un tema súper genial, aunque es muy enredado, pero bueno, en fin. Siguiendo con nuestro cuento, muchachos, entonces recordemos que voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Perfecto. Recordemos que en el otro punto que nosotros tenemos, esto que nosotros hicimos del punto número 4 debe ir anexo con el taller. ¿Listo? Por favor. Ya sé más o menos qué dijo cada uno. En el quinto punto dice, antes del pensamiento filosófico se da una explicación religiosa y mítica, que son los mismos mitos, de los fenómenos naturales y humanos. ¿Para qué servía y para qué no servía esa concepción mitológica? Esto es según el criterio de cada uno. ¿Listo? Sexto, a partir del cuadro comparativo entre el mito, concepción mitológica y el logo razón, que esto está en el taller, explique por qué se considera un triunfo de la inteligencia humana el desarrollo del pensamiento filosófico. Séptimo, van a realizar un mapa conceptual. En este mapa conceptual, por favor, investiguen primero qué es un mapa conceptual y cómo lo van a hacer. Acá me voy a colocar en pantalla para escribirles. Como yo les estaba comentando, soy bastante exigente con la ortografía, con la presentación de los trabajos. No me gusta que hagan las cosas de afán. Primero investiguen qué es un mapa conceptual, si tienen claro el concepto, creen que les hace falta investigar un poquito, por favor, tómense los 5 minuticos de investigar qué es un mapa conceptual, cómo se realiza el mapa conceptual antes de elaborar este punto. El mapa conceptual dice, van a explicar los factores que permitieron el surgimiento de la filosofía en Grecia, las características de la filosofía y la actitud filosófica. 8. Seleccione 5 ramas de la filosofía y explíquelas con un ejemplo de aplicación a la vida cotidiana. Este punto 8 lo van a hacer a la vida cotidiana de ustedes o de algún entorno de su familia. ¿Perfecto? En el 9, responda en sus palabras por qué es importante la filosofía. Y 10, explique la siguiente frase del filósofo René Descartes. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Esa frase yo creo que va más para Nicolás. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? Pueden No, activar señora. los micrófonos, menos mal solamente somos 3. ¿Tienen alguna pregunta?
No, no, señora, profe. Todo está claro como el ¿No? agua. Bueno, claro como el agua del río Bogotá. No, no tan claro así. Bueno, miren que ese es otro punto de filósofo. Para ti el agua clara puede ser, no sé, el agua manantial, pero quién sabe para Juanda o para alguno que tengan otro concepto. Listo. Entonces, muchachos, les voy a pedir el favor que el miércoles, en lo posible antes de las 5 de la tarde o 6 de la tarde, me hagan llegar los talleres, ya que esto me toma tiempito poder revisar uno a uno. Por favor, encarecidamente. Los trabajos van presentados a mi nombre. ¿Cómo me llamo yo? Profe Sandra. Sí, no, pues, qué deducción. Mi nombre completo es Sandra Milena Guarín. Listo, se los voy a escribir al grupo para que lo tengan presente. En el momento que ustedes tengan algún problema con Q10, no sé, no les sirvió la plataforma, no lo